Bueno, pues yo creo que vamos a ir arrancando ya. Muchísimas gracias a todos por vuestro interés. Eh, Quizás unas breves explicaciones antes de empezar el webinar para que veáis y sepáis cómo podemos interactuar. Tenéis una serie de iconos en la pantalla y algunos creo que os van a resultar útiles durante esta sesión. El primero hay uno que es de QEA, ya que son, bueno, para que podáis ir haciendo preguntas. Aquellos que tengáis alguna pregunta las podéis ir lanzando. En la medida de lo posible intentaremos ir respondiéndolas o si no, al final iremos respondiendo cada una de ellas, las que no haya dado tiempo a contestar o no hayamos podido contestar en el momento. Adicionalmente, hay otro botoncito que iremos utilizando para lanzaros algunas preguntas, algunas encuestas que vamos a compartir inmediatamente los resultados con vosotros. ¿Vale? Entonces, si me permitís una breve introducción, mi nombre es Ignacio Gómez, soy socio de Simon-Kucher y lidero la práctica de industria y construcción y me acompaña en esta sesión compañero que también se llama Ignacio Basallo y que es director senior de la práctica de construcción e industria. ¿Qué tal? Buenas tardes. Entonces, entre los dos vamos a estar durante los próximos 50 minutos, una hora aproximadamente, vamos a estar compartiendo con vosotros, bueno, algunas de las ideas que creemos que quizás, o esperamos, os puedan ser útiles de cara a tomar ciertas iniciativas de respuesta comercial en los tiempos en los que nos encontramos. Si me permitís, no sé, yo creo que alguno de vosotros ya nos conocéis, pero simplemente para que sepáis quiénes somos nosotros y quiénes somos los que os estamos hablando. Simon-Kucher es una consultora que nos dedicamos principalmente a desarrollar estrategias de crecimiento o estrategias también en estos momentos no necesariamente de crecimiento, pero en torno a lo que es la gestión de precios, marketing y las ventas. Trabajamos a nivel mundial, tenemos 39 oficinas en 25 países y somos más de 1.400 expertos en estos temas. Y venimos creciendo desde que se constituyó la compañía hace algo más de 30 años, venimos creciendo una media del 18%. Estos temas vemos que cada vez son de mayor relevancia para la gran mayoría de las compañías y prácticamente en todos los sectores. Estamos reconocidos a nivel mundial como líderes en este ámbito. En el cuadrante superior derecho, lo que veis son el ranking realizado en base a unas encuestas lanzadas por diferentes medios en diferentes países, Financial Times, Brand 1 en Alemania, Forbes en Estados Unidos, etcétera, etcétera, en los cuales se nos reconoce por altos directivos, estas encuestas son lanzadas a altos directivos, como líderes en estos campos en los que trabajamos. ¿Cuál es nuestro perfil? Pues como os decía, nosotros nos dedicamos principalmente o casi únicamente a trabajar sobre la línea de ingresos. Es aquí donde, bueno, construimos nuestras estrategias de ventas, nuestras estrategias de precios, estrategias de marketing, que muchas veces acompañamos también con medidas digitales. Y hoy vamos a tocar quizás también algunos de los temas digitales que os tocan quizá más de cerca ahora y seguramente en los próximos meses o en los próximos años. Entonces, trabajamos con muchas compañías en el desarrollo de herramientas digitales, tanto para la parte de análisis de datos, como también para cómo utilizar lo que se denomina el machine learning, la inteligencia artificial, para alimentar las herramientas de pricing o las herramientas de venta, de tal manera que seamos cada vez más eficientes o más eficaces en la venta. Y a modo de tema, creo que quizás os puede resultar interesante, curioso, también trabajamos con muchísimos, lo que llaman los famosos unicornios, ¿no?, que son estas compañías como Uber, como Facebook, Google, Amazon, que claro, en los últimos años han venido creciendo muchísimo y en algún momento pues han tenido que dar cuenta muchas de ellas que no eran, sabían que no eran rentables y que querían crecer de esta manera, pero se han dado cuenta que llega un momento que tienen que ser rentables. Entonces les hemos ayudado a muchas de estas compañías a establecer cuál es el portafolio óptimo de productos, cuál debe ser la oferta que ofrecen y cuáles deben ser sus estrategias de precio. Y como último apunte, en cuanto a nosotros, en el cuadrante inferior derecho, aquí vienen unas cuantas citas de algunos clientes, de algunos medios y algunos profesores reconocidos en el ámbito del marketing como Philip Kotler, que también nos reconocen como especialistas, como expertos
y líderes en conocimiento en lo que a la línea de ingresos o la gestión de precios se refiere. Obviamente, hoy lo que vamos a tratar principalmente es en qué situación nos encontramos, qué pensamos que nos puede deparar el futuro, pero sobre todo, cómo puede afectar al comportamiento del cliente, al comportamiento de las empresas derivado del COVID-19, cómo nos puede afectar a cada uno de nosotros en nuestros negocios. Entonces, obviamente lo que vemos es que, si me permitís, paso ya a la página siguiente, que están surgiendo una serie de retos, unos retos que estamos viviendo absolutamente todos. Por un lado, cierta movilidad, una reducción de movilidad bastante dura, y tenemos ciertas dificultades para atender a los clientes y lo tenemos que hacer de manera remota con todo lo que eso conlleva. Obviamente muchos canales físicos han sido parados y por lo tanto pues esa venta que antes se hacía de manera presencial hoy en día ya no se puede realizar, y también, ¿por qué no?, existen tensiones en las cadenas de suministros que incluso pueden estar perjudicando a la oferta, el portafolio de los productos que estáis vendiendo. También los patrones de demanda están siendo alterados. Uno, por el cierre de los sectores que se han cerrado por completo. Otros, por la explosión del e-commerce y la entrega a domicilio. Obviamente, yo creo que si había alguien antes que no se sintiese cómodo en la que es la compra online, hoy en día se ha tenido que olvidar de eso, porque yo creo que prácticamente todos estamos comprando en mayor o menor medida o haciendo algún tipo de pedido online. Los patrones de compra en cuanto a lo que compramos, obviamente también está cambiando, porque creo que probablemente lo que consideramos antes esencial o no, ahora quizás ya no lo es. Y también existe una cierta dificultad, sobre todo ahora a corto plazo, a planificar la demanda. Luego vamos a ir entrando en cada uno de estos puntos. Y el tercer punto es la pérdida de confianza, ¿no? Pues estamos viendo cómo hay muchas inversiones que se pueden ver congeladas, quizás hay algunas que están en marcha que no, pero hay otras que sí, y sobre todo a futuro proyectos que a lo mejor no hayan arrancado que se puedan ver cancelados. Y también una reducción en el consumo de ciertos bienes o ciertos servicios que, como mencionaba anteriormente, pudiesen ser clasificados ahora como productos o servicios no esenciales. Se habla muchísimo sobre cómo va a ser la recuperación. Y si os soy muy sincero, yo creo que es muy difícil de prever cómo va a ser esta recuperación. Yo creo que cada día podríamos hacer una nueva estimación. De hecho, conocemos compañías que básicamente tienen equipos dedicados a tiempo completo a todos los días revisar esa previsión o estimación que están haciendo. Lo que sí podemos ver es que en el pasado, cuando se han dado cierto tipo de situaciones, las podemos agrupar y podemos ver cómo se recuperó la economía entonces. Entonces veíamos que con las epidemias pasadas, en la gran mayoría de los casos la recuperación fue en V. Probablemente por esto se viene hablando mucho en los medios o economistas de que esta podría ser una posibilidad. También hemos visto recesiones prolongadas, como puede ser la crisis del petróleo en los años 70, en los cuales la recuperación fue más en forma de W, ¿no? Que obviamente al final hay un shock inicial muy importante, pero luego seguidamente puede volver a haber otro shock o otra caída. Y luego también hay otro tipo de crisis que hemos vivido donde la recuperación ha sido en forma de L, ¿no? Tanto Japón en los años 90, Grecia en el año 2000, recesiones financieras que hemos tenido relativamente reciente, en donde el daño estructural es bastante importante y el impacto es significativo en el crecimiento. Entonces, no sabemos exactamente cómo va a evolucionar, sí que sabemos que hay ciertos patrones que están cambiando y sí que sabemos que hay ciertas cosas que se han acelerado y que debemos probablemente, y tenemos que responder de una manera más rápida a la que probablemente habíamos predefinido o habíamos estimado incluso hace unos meses. Lo que sí está claro es, como os decía, que hay ciertas cosas que van a cambiar. Una de ellas es la aceleración de la digitalización, ¿no? Probablemente, en comparación con otros años anteriores, o hace unos meses, ciertos miedos que se van a generar en la sociedad se pueden traducir en una disminución del movimiento físico. También es verdad que probablemente los clientes se van a adaptar más rápidamente a comprar, a pedir, a recibir servicios o productos online, ya sea de cualquier tipo de negocio. Y en esto, luego lo veremos, puede existir una muy buena oportunidad para vosotros. Y luego van a existir también, se van a dar
cambios importantes en sectores en el desarrollo hacia el canal digital, ya sea estemos hablando de negocios B2C como B2B. Otra posible consecuencia, estamos hablando siempre de hipótesis, es que existan ciertas iniciativas de desglobalización. Epidemias pasadas lo que vimos es que no se extendieron de una manera tan rápida y probablemente es porque el nivel de globalización actual es muy superior y el número de viajes que hay de personas visitando países por motivos de negocio e incluso ocio es mucho mayor en la actualidad que lo fue en el pasado. Entonces, se puede esperar que los gobiernos aumenten ciertos controles de ciertas funciones vitales de la sociedad. Ya se está hablando también, oye, ¿por qué en España no se producen más mascarillas o más productos sanitarios? Y las empresas van a tener que ser capaces de adaptarse a estas necesidades y regulaciones locales. Y luego también, obviamente, las cadenas de suministro van a tener que cambiar en cierto modo. Ver cómo se estima esta demanda y cómo se fijan los precios cuando existen ciertas limitaciones locales. En este momento nos gustaría lanzaros una primera encuesta y la pregunta es la siguiente, es ¿cuál es tu expectativa de ventas para el año 2020 frente al 2019? Y justo ahora en la pantalla os debería haber aparecido una ventanita en la cual aparecen las diferentes alternativas y aquí os pido que por favor vayáis contestando y en cuanto tengamos un porcentaje elevado compartiremos los resultados. Vamos a dar unos segunditos más. Y nada, en 2 segundos os voy a publicar el resultado. La gran mayoría de vosotros, no lo veis, ¿no? Aquí. La gran mayoría de vosotros pensáis que vais a caer algo más del 20%. Y esto es algo que estamos viendo pues, en otros webinars que estamos haciendo, con otro tipo de industrias, más o menos las estimaciones que se están haciendo son de caídas de algo más del 20%. Muchas gracias. Vamos a continuar con la siguiente página. Lo que estamos buscando, de lo que estamos hablando, es de buscar ciertas respuestas rápidas a esta crisis. Y solo un par de matices en cuanto a unas cuantas consideraciones iniciales que son relevantes. Primero, quizás hacer mención a la cita de Peter Drucker, un gurú de lo que es la gestión de empresas, que decía: el beneficio es el coste de la supervivencia de una empresa. Por eso que nosotros, como consultores también, cuando trabajamos con las empresas, damos muchísima relevancia al beneficio. El beneficio, al final, la manera de mejorarlo, de optimizarlo, es trabajando sobre 3 variables que conocéis todos. El precio, es el volumen y el coste. No hay más. Estas son las palancas que existen. En el precio tenemos que garantizar que logramos optimizar o defender los precios. El reducir un precio en estos momentos tiene tanto un impacto inmediato en márgenes como también lo tiene en tesorería en vuestra caja para hacer frente a todos los retos que existen actualmente y que yo creo que son muy obvios para todos vosotros. Pero incluso existen también otras palancas que tienen que ver con el precio. Es la mejora del mix de productos, el control de descuentos, etcétera, etcétera. Luego tenemos un segundo punto que es la defensa del volumen. ¿Vale? Podríamos hablar de aumento, luego os explicaremos por qué, pero la defensa del volumen es importantísima. Sí sabemos que se puede encoger la demanda, pero es importante que defendáis vuestra parte del pastel, pero no a cualquier precio, ¿vale? Porque si vamos a utilizar descuentos o precios de manera, digamos, exagerada, vamos a tener luego otros problemas
que derivan en los márgenes que hablábamos anteriormente. Pero, y luego veremos que pueden existir oportunidades, incluso en estas situaciones, de fomentar la demanda, con ciertas medidas de marketing, con cierta presión comercial que se puede ejercer, utilizando los canales de manera correcta, etcétera, etcétera. Y probablemente requiera un cierto grado de inversión, pero luego veremos que quizás merezca la pena. Lo que sí es importante es medir muy bien cuál es esa inversión y cuál puede ser el posible retorno. Y luego la reducción de costes. La reducción de costes al final es un mal necesario para muchos, pero no es una solución suficiente. Sobre todo venimos de unos años en los cuales los costes están muy trabajados. Siempre existen oportunidades adicionales, pero probablemente el recorrido que vamos a encontrar no va a ser el suficiente como para poder mantener el beneficio o defender el beneficio. Y remarcar que esto no es una crisis de costes, esto es una crisis de demanda, donde se va a ver reducida la demanda. Porque no tenemos unos costes desorbitados ni cosas innecesarias que nos están pesando en la cuenta de resultados. Entonces, en muchos casos hay que reducir costes, pero también hay que tener en cuenta que puede implicar una inversión adicional que puede impactar en vuestra caja de manera negativa. Y a lo largo de esta charla vamos a estar hablando sobre cada una de estas tres palancas. Y aquí os voy a lanzar la segunda encuesta, y luego solo hay una más y está hacia el final, por lo tanto, perdonadme, no os vamos a dar... La pregunta en este caso es, ¿cuál es en este momento el foco principal de vuestras respuestas comerciales a la crisis? ¿Vale? Y aquí os ponemos una serie de medidas. Voy a dar unos segunditos más y enseguida continuamos. Vale, si os parece, vamos a finalizar ya y vamos a compartir los resultados. Como veis, bueno, casi la mitad de vosotros estáis trabajando en detectar oportunidades estratégicas y planificar la estrategia comercial para la recuperación. Y luego, en segundo lugar, estáis pensando también en asegurar la salud de los empleados, clientes y proveedores. En menor medida, en analizar escenarios y preparar planes de contingencia o mantener las entregas en el nivel de servicio a clientes. Vamos a ir viendo que en las próximas páginas, y voy avanzando, tan importante es pensar a futuro como estar actuando, en nuestra opinión, de manera inmediata. Y hasta ahora os venía contando un poco cuál es el impacto desde nuestro punto de vista de lo que puede ocurrir en los próximos meses, digamos. Pero es importante saber, porque ahora siempre estamos en situaciones así, tendemos a pensar más de manera negativa que de manera positiva, y os queríamos poner tres ejemplos. Sabemos que no es del entorno de la construcción, luego más adelante vamos a ver empresas en el mundo de la construcción que también han hecho cosas, pero tres empresas que en crisis anteriores han logrado crecer más que la media del mercado y defender sus negocios, ¿vale? El primer caso es el caso de Starbucks, que tanto en la crisis del 2008 como en el presente hizo ciertos cambios, en este caso en el 2008 hizo ciertos cambios en sus modelos de crecimiento que le permitió, en base a una serie de asociaciones o partnerships con otras compañías, impulsar el crecimiento de la marca a nivel internacional de manera bastante rápida.
y esto es un ejemplo de que buscando socios, quizás, luego lo vamos a ver a posteriori, quizás tengamos la oportunidad de encontrar esas oportunidades de crecimiento. Y en el COVID-19 también están aplicando ciertos enfoques innovadores de gestión del salario de sus empleados. El segundo punto, Cargotec, es una compañía que no sé si conocéis, pero se dedica a construir, por ejemplo, cabezas tractoras, remolques, grúas que mueven, por ejemplo, contenedores en terminales portuarias. Y en la crisis anterior del 2008 lo que vio es que estaba habiendo ciertas dificultades de sus clientes por acometer grandes inversiones en los productos que ellos comercializaban, que requerían una cierta cantidad de dinero considerable. Entonces, lo que hizo es cambiar la venta de sus productos por un ingreso de pago por uso. Entonces, lo que hizo es cambiar una venta de CAPEX a una venta de OPEX, en la cual, en función del uso que se daban a sus productos, sus clientes así le pagaban a ellos. Y con esto logró crecer igualmente. Y por último, el caso de AutoZone, que lo que hicieron fue, pues esto es una plataforma que vende productos de repuestos para dentro del mundo del automóvil a clientes finales, y lo que hizo fue ajustar con ciertas políticas de precio y asignando ciertos servicios adicionales de valor añadido, logró mejorar su grado de diferenciación y atractivo en el mercado y logró crecer por encima. Lo que vemos de nuestros análisis es que el 14% de las empresas superaron al mercado e incrementaron sus ventas un 9%. O sea, ahí donde veíamos una imagen en que en el 2008 caía absolutamente todo, había empresas que sin lugar a dudas estaban logrando no solo sobrevivir, sino superar la media del mercado. Y vamos a estar hablando de 6 puntos concretamente de medidas a corto plazo y a medio plazo. A corto plazo de lo que vamos a estar hablando es qué herramientas, qué puedo hacer yo para mantener a mis clientes cerca y proteger los ingresos que me generan. Por otro lado, ¿qué estrategias puedo implementar en términos de precios, medidas inteligentes de gestión de precios para defender los márgenes? El tercer punto es ¿qué modelos comerciales digitales puedo desarrollar que me permitan mantener lo que tengo y quizás crecer en nuevos canales? Luego, a medio plazo, vamos a estar hablando de cómo puedo anticipar la situación a posteriori de la crisis, porque creemos que tan importante es preparar lo de después como preparar lo de ahora, y cómo encontrar posibles áreas de crecimiento. ¿Qué implicaciones puede haber sobre el modelo operativo comercial entre el ahora y el futuro y cómo puedo realinear los recursos que tenemos con el objetivo de atender mucho mejor al cliente y ser mucho más eficaz en la venta? Y por último, cómo podemos ajustar la oferta comercial y los modelos de ingresos, como algún ejemplo que os contaba anteriormente. Y ahora mi compañero Ignacio os va a detallar un poco cuáles son esas medidas en los 3 primeros puntos y luego continuaré yo con los últimos 3. Fenomenal, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Como ha dicho Ignacio, vamos a ver las medidas de corto plazo, ¿no?, que podemos trabajar. La primera medida, en la que se están centrando la mayoría de empresas, es cómo protejo los ingresos. Cuando hablamos de proteger los ingresos, y esto es algo que hemos visto en la mayoría de empresas, aquí lo que veis es un análisis de cómo de grandes son mis clientes, donde veis aquí el porcentaje de clientes y aquí el porcentaje de ingresos. Lo que veis es una curva que donde están mis clientes más grandes, que lo que suele ocurrir en la mayoría de empresas es que 20% de los clientes generan en torno al 70-80% de los ingresos. ¿Cuál debería ser la primera medida para nosotros? Focalizar los recursos, que probablemente sean menos que antes, tanto económicos como en personal, en nuestros clientes más valiosos. Y evitar esa distracción de los clientes pequeños que nos hacen pedidos esporádicos, etc. Cuando hablamos de clientes más valiosos, no solo nos referimos a los clientes más grandes, que es un criterio importante si queremos defender la facturación de nuestra compañía, también hablamos de rentabilidad, de antigüedad, de negocio potencial, de relevancia estratégica. Pero la primera medida debería ser cuidar a esos clientes de alto valor para nosotros. ¿Qué podemos hacer con esos clientes? Fundamentalmente, lo que podemos hacer,
Perdonad que volvemos a la diapositiva. Cuando hablamos de cuidarles, no significa específicamente darle mejor precio. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en cómo podemos entender qué necesitan nuestros clientes y, por lo tanto, qué podemos hacer para ayudarles en esta situación. Aquí veis algunas ideas. A estos clientes de alto valor podemos estar hablando y lo que están haciendo otras compañías es ampliar los plazos de pago si tienen problemas de liquidez, renunciar al cobro de recargos o extras, por ejemplo, envíos, cobro por envíos, etc. Aumentar la atención de nuestros gestores, ¿no? Pues hay empresas que lo que están haciendo es a esos clientes decirles que ahora mismo, dada la situación, tienen garantizada una atención 24 horas los 7 días. Incluso vemos que empresas les están ayudando a planificar los escenarios, a mantener las condiciones que tenían independientemente de si caen en volumen, ¿no? Que es muy típico que nuestros clientes vayan a caer en volumen, no compren tanto como antes, pero una medida puede ser mantener las condiciones, ¿no? Y eso enfocado a los clientes de valor. Al resto de clientes sí que es cierto que es un momento para tener una sensibilidad y puede ser el momento para renunciar al cobro de algún recargo o para comunicar proactivamente ciertos cambios, pero lo que queremos y creemos que es importante, y lo están haciendo muchas compañías, es centrarse en esos clientes de alto valor, en cómo podemos protegerlo. Siempre teniendo en cuenta que para todos los clientes es un momento de responsabilidad social en esta situación. Otro punto donde también estamos trabajando es la parte de... aquí veis un ejemplo de cómo una compañía que no es del mundo de la construcción, pero se adaptó a la situación cambiante de los clientes, que es el caso de Hyundai. Lo que hizo es, que es justo la anterior crisis y ahora lo ha reactivado, Hyundai detectó que frente a la compra de coches había dos situaciones con la crisis que le dificultaba la venta. La primera era la incertidumbre de qué va a ocurrir conmigo. Ahora mismo yo no tengo liquidez, no sé si es un buen momento para comprar el coche, ¿no? Y la segunda dificultad que veía Hyundai es qué ocurre si a mí me echan de mi trabajo en este tiempo y entonces yo no puedo pagar el coche. ¿Qué hizo Hyundai? Adaptarse a esa situación, lo que hablábamos, adaptarnos a la situación actuales. Y lo que hizo fue, si tú compras un coche, el pago te lo retraso durante 90 días, es decir, tú lo compras hoy y hasta dentro de 3 meses no empiezas a pagarlo, con lo cual tu liquidez a corto plazo es buena. Y además, en el caso de que tú pierdas el trabajo durante este año, yo te voy a retrasar las cuotas 6 meses. Con lo cual estoy garantizándote una manera de que tú estés más seguro frente a la compra de un coche. Aquí veis a la derecha que Hyundai pasó de tener una cuota pequeña a un 60% más de cuota en Estados Unidos gracias a esta medida, y tan solo en 3 años. De hecho, Hyundai lo ha vuelto a activar ahora recientemente. Es un ejemplo muy bueno de cómo adaptarte a las necesidades de tus clientes. La siguiente medida también está referido a de qué manera podemos acelerar comercialmente las acciones y la venta, ¿no? Ya sabéis que a la hora de generar venta podemos trabajar desde cuántas oportunidades me surgen, que es lo que veis a la izquierda, el número de leads, cuántas de oportunidades convierto en negocio real, que es la tasa de éxito. Una vez que ya tengo mi oportunidad, el tamaño del pedido, y luego también puedo hacer que estas oportunidades sean más rápidas. Lo que están haciendo muchas compañías es trabajar en estos 4 KPIs. Aquí os damos algunos ejemplos, pero es muy interesante ver qué están haciendo compañías y qué podemos hacer en el corto plazo para aumentar nuestra facturación y el número de oportunidades. Por ejemplo, para aumentar ese número de leads, una buena palanca que están trabajando muchas compañías es centrarse en proyectos actuales que puedo incorporar. Es más difícil probablemente hoy
conseguir nuevos proyectos, se está parando, pero lo que sí que están trabajando muchas compañías es dentro de los proyectos que existen hoy, ¿qué puedo conseguir? La siguiente parte de cómo puedo aumentar yo la tasa de éxito, lo que están trabajando las compañías mucho es cómo puedo argumentar mejor, cómo puedo involucrar, por ejemplo, a la alta dirección en cerrar ciertas oportunidades. Y eso es una de las palancas que mejor funcionan en estos momentos. Involucrar a personas de más experiencia, de más relevancia en la compañía a la hora de cerrar. Si antes iba el delegado de una zona, ahora puede ir el director comercial. Si antes iba el director comercial, ahora puede ir el director general. El siguiente punto es el tamaño de pedido. ¿Cuáles pueden ser oportunidades a corto plazo? Tanto trabajar el cross-selling, qué cosas adicionales puedo incluir en los pedidos, como el upselling. No quedarme solo en este tipo de productos, sino intentar el producto de algo más de calidad, ¿no? Y por último, duración del ciclo comercial. Ahí fundamentalmente centrarse en los negocios que estén maduros, más cerca del cierre y, sin duda alguna, acelerar el tiempo de preparación de ofertas, ¿no? y de presupuestos. Todo tiene que ser más ágil hoy en día para no perder el momento. Lo que me gustaría que os quedarais, que son estas 4 partes de cómo acelerar la parte comercial de nuestra compañía, con pequeñas mejoras que hagamos en cada una de ellas, el resultado es tremendo. Y abajo veis que si conseguimos mejorar un 5%, que ya veis, un 5% tampoco es muchísimo, cada una de estas 4 cosas, el resultado final que conseguiríamos sería una mejora del 22%, que es algo muy relevante. Otras palancas donde también compañías trabajan en esta parte, en cómo me puedo centrar yo en la parte de servicios, de cómo puedo enfocarme más hacia el servicio del cliente. Es el momento, si yo quiero mantenerme cerca de mis clientes y proteger a los clientes, en centrarme en el servicio, no solo en el producto. ¿Dónde trabajan las compañías? Lo que nosotros vemos frecuentemente es que muchos distribuidores lo que tienen es una gran amplitud de servicios, asesoramiento en obra, entregas, etcétera. Tiene una lista larga que es complejo para el cliente, salvo que el cliente lo pida proactivamente, es muy difícil de vender. ¿Dónde se trabaja muchas empresas? En estructurar esos servicios, que es a la derecha, ¿no? Es el momento de trabajar en qué servicios ofrezco y cómo lo puedo estructurar. Igual tengo que tener un servicio estándar, muy fácil de entender, un servicio básico y un servicio premium. De tal manera que los clientes sepan más fácilmente cuál es el servicio que yo doy y cómo puedo mejorarlo. Un ejemplo que seguro que estáis viendo estos días, hay muchas compañías que incluso si no pueden vender ahora, lo que están haciendo es adaptarse a los clientes. Y aquí os mostramos 2 ejemplos. Uno no es de construcción, pero es un ejemplo que seguro que conocemos todos. Es el caso de Iberia. Lo que ha hecho Iberia, por ejemplo, ahora que el flujo de vuelos es muchísimo menor e incluso previamente al confinamiento ya estaba siendo menor, lo que ha hecho es en sus programas de fidelización mantener las condiciones. Hablábamos antes de a los clientes de alto valor se le puede avisar de que no te preocupes, independientemente de que tu situación caiga, este año yo te voy a mantener la condición. O, por ejemplo, hay otros distribuidores, algunos de vosotros lo estáis haciendo ya. Abajo veis el caso de Leroy Merlin, cómo se ha adaptado a la venta telefónica, a zonas de recogida específicas para profesionales, etcétera, con el fin de que hoy en día que las personas, los clientes, necesitan un tipo de atención diferente, adaptarse a ello. El enfoque debe ser que aunque hoy no podamos vender, sí que debemos intentar maximizar las ventas futuras. Y todo lo que sea cercanía, cariño, mantener la situación, pausas, etcétera, puede ayudar a nuestros clientes. Eso hablábamos en el primer punto, que era mantenerse cerca de los clientes y defender ingresos. El siguiente punto es la parte de implementar estrategias de precios inteligentes. Es muy relevante porque típicamente en situaciones de crisis lo que ocurre es que hay una tendencia natural a bajar precios. Y ya sabemos de la última crisis que tuvimos en 2008 que las bajadas de precios generalmente generan guerras de precios y es muy difícil volver a recuperar niveles de precios anteriores. ¿Dónde trabajamos fundamentalmente y creemos que podéis trabajar?
en el punto primero, que es defender los precios. Hay que buscar alternativas a bajar precios, que es el punto segundo. ¿Cómo podemos ofrecer esas alternativas? El punto tercero, centrarnos en los productos de alta diferenciación y mejores márgenes. Sin duda, hay que fomentar la venta de esos productos. Y el punto último es modelos alternativos de ingresos. Hay grandes, ya lo mencionábamos antes, con Cargotec, cómo podemos modificar nuestro modelo de ingresos. Aquí, simplemente para que yo creo que todos lo tendréis claro, pero lo que veis aquí en el gráfico es el impacto tan grande que puede tener bajadas de precios en la rentabilidad de nuestra compañía. Lo más probable es que la demanda se contraiga y en una contracción de la demanda nuestros volúmenes sean menores. Si lo acompañamos de bajadas de precios, podemos tener impactos. Aquí veis bajadas de precios 30%, que esto perfectamente puede ser una promoción. Pueden generar, si no conseguimos el volumen adecuado, 50% de impacto en rentabilidades. Aquí es importante evitar la tentación que os decía, mantener los precios, las tarifas y buscar alternativas, y no confiar en las promociones, porque típicamente se sobreestima cuánto más vamos a vender con nuestras promociones, y evitar esas concesiones. Es preferible perder algo de volumen que no bajar el precio de una manera tan drástica, porque tiene un impacto muy fuerte. ¿Qué podemos hacer? Buscar alternativas. Teníamos nuestros productos, nuestro servicio estándar, y lo que tenemos que buscar es alternativas más asequibles. Una de las lecciones que obtuvimos de la anterior crisis es, por ejemplo, la marca blanca, cómo ganó presencia la marca blanca. Eso es una alternativa más asequible para nuestros clientes, que no afecta tanto al precio de nuestro producto con nuestros márgenes. Eso es muy relevante para evitar esas bajadas de precio que luego son muy difíciles de recuperar y que además pueden dañar nuestra marca como distribuidor, etc. Otro punto que también que es interesante y donde se puede trabajar es en la parte de todo lo que sea identificar cómo nuestros clientes cambian la percepción de precio. Uno de los temas muy relevantes es, si yo quiero unos precios más ajustados a la situación actual, ¿cómo puedo identificarlos? Aquí, lo que veis en la siguiente diapositiva es un ejemplo que es una metodología muy sencilla, se llama Van Westendorp, que lo podréis aplicar cualquiera de vosotros, que lo que hace es buscar umbrales psicológicos de precio, dónde cambia la percepción de nuestros clientes sobre el precio. Esta metodología simplemente hace 4 preguntas a nuestros clientes para un producto concreto. ¿Qué considerarías algo tan barato que durarías de la calidad? ¿Qué consideras barato, que es muy buen precio? ¿Qué consideras caro, que lo pensarías? ¿Y qué consideras tan caro que no lo comprarías? Y aquí lo veis. Son curvas de demasiado barato, de caro y de muy caro. Lo interesante aquí es que, por ejemplo, vemos para este producto concreto que cuando pasas de 100 euros hay muchas más personas que ya no lo consideran un buen precio. Pues eso para nosotros es interesante, porque sabemos que es bueno o sería bueno tener productos a 95 euros, por ejemplo. O que si nos pasamos de 150 euros también afecta mucho. Con lo cual, con este tipo de metodologías lo que podemos encontrar son qué precios son psicológicos para nuestros clientes y cómo han cambiado desde la situación pre-crisis. Avanzando también en esta parte, hablábamos de modelos alternativos de ingresos, ¿no? Hemos visto antes un ejemplo, pero es importante el cómo podemos o qué fuentes de ingresos podemos identificar frente a la tradicional de simplemente vendo productos, ¿no? Aquí hemos visto, antes mencionábamos un ejemplo, pero hay numerosas compañías que lo que hacen en estas situaciones de crisis, donde los clientes intentan evitar el desembolso de grandes cantidades y prefieren pagos recurrentes, lo que hacen estas compañías es adaptarse a eso. Son conocidos los ejemplos de Michelin, donde cambió el modelo para un segmento de sus clientes de, en vez de venderte el neumático, lo que hago es que te voy a cobrar por cada kilómetro que recorres. O molinos de vientos, donde en vez de vender un molino de viento que tiene un coste muy alto, lo que hago es cobrarte por cada kilovatio.
Todos estos modelos que lo que buscan es evitar ese desembolso tan grande del cliente y hacerlo recurrente son muy interesantes porque una vez es muy fácil evitar que la competencia entre, porque lo que haces es que de una manera recurrente tienes los ingresos con tu cliente. Y luego lo que hablábamos es ajustar el modelo comercial. Hemos dicho que claramente digitalización es aumentará el peso y por lo tanto tenemos que ajustar nuestro modelo comercial a la nueva situación. Por un lado, potenciar capacidades de venta no presencial, y esto no es solo tener nuestra web o un marketplace, sino cómo puedo generar leads a través de los canales digitales, cómo puedo dar formación a mi equipo para vender de una manera digital y telemática, etcétera. Luego, ajustar el offering. Es natural que no todos los productos se venden de la misma manera en canales digitales que en canales físicos. Hay productos que son más interesantes para los canales físicos. No solo los productos, sino también, por ejemplo, la unidad mínima de venta puede cambiar, puede ser distinta en un canal digital que en otro. Y, por supuesto, hay que realinear los recursos, ¿no? Si ahora son los canales digitales los que tienen más presencia, nos tenemos que plantear las acciones de marketing donde tiene sentido, las acciones tanto a qué dedicamos a nuestro equipo, etc. Al final, todo tiene que estar realineado con la nueva situación más digital. Desde Simon-Kucher hacemos un estudio, es interesante, paso rápidamente, hacemos un estudio mundial cada 2 años sobre distintas partes comerciales y de pricing, y una de las partes que preguntamos es la digitalización. Preguntamos si se ha invertido en digitalización, en qué se enfocan las iniciativas digitales y si estas iniciativas digitales tienen impacto en la gestión de ingresos. Lo que es importante y me gustaría que os quedarais es que sí, las compañías cada vez más invierten en digitalización, fundamentalmente enfocados en coste, pero cada vez más en cómo gestionar ingresos. El reto y la oportunidad es que el 87% de las compañías todavía consideran que no están monetizando y generando ingresos suficientes a través de las iniciativas digitales. Y es un gran reto porque no consiste solo en tener un canal digital, sino que hay que hacer todas las partes que antes veíamos. Un ejemplo, y con esto ya prácticamente terminamos las iniciativas a corto plazo, un ejemplo que probablemente conozcáis es el de Cemex. Cemex lo que ha hecho en estas iniciativas digitales es digitalizar todo el proceso del cliente. Y cuando hablamos de todo el proceso del cliente es desde la decisión de compra, es decir, yo estoy interesado necesito cemento, qué tipos de cemento me puedo ofrecer, cuál tiene en stock, cuál no tiene en stock, etcétera. Todavía no he pedido, simplemente estoy decidiendo si quiero comprar o no. Puedo hacer el pedido, puedo pedir una cotización, puedo hacer el pedido, introducir mis datos, etcétera. Monitorizo y hago el tracking de dónde está mi camión. En este caso, imaginaos una hormigonera y entonces quiero saber dónde está mi camión, cuándo va a llegar, porque es importante para mí. Y incluso luego toda la parte de pago y facturación. Puedo ver mis facturas, puedo ver cuándo se deberían estar en el calendario de pago, si voy retrasado o no. Todo el ciclo del cliente. No es simplemente que pongan sus productos, cómprame lo que quieras, sino que esa relación que yo conseguía con mis comerciales, la estoy digitalizando, que es lo más relevante. Con todo esto, dos cosas interesantes sobre la parte digital. Es importante, y muchas compañías tienen debates sobre qué es lo ideal, si vender a través de un marketplace, puede ser Amazon o pueden ser otros, o directamente a través de Amazon. Quedaros tan solo con que vender a través es mucho más sencillo, más online, típicamente vendes más pero controlas menos precios. Y además, si funciona bien, ciertas compañías digitales lo que tienden es a sacar el producto como marca blanca suya. Si lo haces con el marketplace, controlas precios, es más fácil comprobarlo, es muy difícil, típicamente hay menos venta, porque los marketplaces lo que empujan son productos que se venden a través de ellos, ¿no? Lo que sí es cierto es que parece que a priori para B2B los marketplaces y las ventas a través de Amazon no serán el futuro, sino que serán más soluciones tipo la que está haciendo Cemex o crearte tu propia página web que tú puedes impulsar mejor el tipo de asesoramiento que quieres, etc.
Y por último, lo que sí es importante es que los buenos ejemplos que vemos en B2C, en venta al consumidor, se pueden aplicar en B2B. Por ejemplo, todo lo que sean procesos simplificados, que veis a la izquierda, todo lo que sea ayudar al cliente a la sensación de que tiene que comprar más productos y por eso el cross-sell lo potencia. El uso de umbrales psicológicos, que lo veis a la derecha, ¿no? Ahí se ven pequeñito, pero ahí pone que la bici cuesta 999 en vez de 1000. Pagos en cuotas, comprar por lotes. Todo lo que se hace hoy en venta al consumidor es replicable a empresas y funciona muy bien. Así que tenéis muchos ejemplos de buenas páginas web que os pueden dar ideas de cómo potenciar mi venta digital. Esto, bueno, paso rápidamente, es simplemente acordaros de alinear los recursos en los canales, ¿no? Y es importante que como vamos a potenciar más el canal digital, ver si los recursos tienen que estar enfocados hacia crear conocimiento de que ahora estoy digital o fomentados a, una vez que entran clientes en mi web, cómo puedo potenciar la compra. Probablemente a corto plazo lo que tenemos que acertar es acertar, ser muy eficientes con los recursos y todo lo que sea generar awareness, generar conocimiento, nos va a ayudar a tener más oportunidades de venta. Y con todo esto paso a Ignacio, que nos va a decir la parte de largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Como veníamos hablando, ahora vamos a hablar sobre la parte a largo plazo y pensar en qué oportunidades pueden existir que puedan ser interesantes para nosotros y que garanticen la viabilidad de la empresa ahora y fortalecerla al futuro. Estos son dos casos. El de Hilti probablemente lo conozcáis. En la crisis pasada vio que era difícil la venta de productos cuando estaba cayendo y que la disponibilidad importaba más que el hecho de ser propietario de una herramienta, ¿no? El poder utilizarlas ponderaba más que el ser el mismo propietario de la herramienta. Entonces creó lo que denominaron Fleet Management y básicamente es una solución de renting, una solución en la cual, según necesitas las herramientas, tú puedes hacer uso de ellas a cambio de unos pagos mensuales recurrentes. Y esto les permitió pues, adaptarse a las circunstancias de entonces. También en el 2009, Stanley, al observar una fuerte corrección en la bolsa de Black & Decker, decidió adquirir Black & Decker para fortalecer su portafolio en esa categoría y a futuro lo que se ha visto es que ha sido también una buena adquisición. Esto lo que quiere decir es que tenéis que estar abiertos quizás a futuro a poder entender si existen, oye, ya no tienen que ser compras o fusiones, pero colaboraciones eventualmente con otras empresas equivalentes a las vuestras que puedan hacer que se fortalezca la relación o podáis dar un mejor servicio a vuestros clientes. Y obviamente cuando estamos hablando de ciertos cambios, estamos hablando de que las ventas pueden verse, se pueden ir más hacia el ámbito digital que en el canal físico a futuro, quizás, o incluso la venta telefónica, cualquiera que sea el cambio en el mix de canales, probablemente tenga que conllevar una cierta reestructuración interna. Y vais a tener que pensar en dos dimensiones. La primera dimensión es en equipo y estructura, y la segunda es en procesos y habilitadores que hagan factible que esto pueda ocurrir. Cuando hablamos de equipo y estructura, tenemos que estar pensando en qué tipo de roles o responsabilidades necesito dentro del área comercial para enfocarnos en el mercado según se está evolucionando o están cambiando los mix de canales. La estructura comercial o estructura comercial igualmente, o sea, considerar, oye, cuáles son las necesidades de cada uno de los diferentes canales, si existen posibles restricciones o limitaciones de viaje, qué implicaciones tiene eso y cómo que tengo que fortalecer unas áreas de la estructura comercial frente a otras. Luego, en términos de vendedores, pues bueno, al final hay que evaluar también, hablábamos un poco del área de costes, habrá que evaluar, oye, quiénes son aquellos que se ajustan mejor a la nueva realidad de la compañía y a esos nuevos canales de venta, ver cuáles tienen un encaje mejor, tienen unas habilidades que encajan más y quizás aquellos con un bajo rendimiento
pues quizás pudiesen ser prescindibles. Luego entramos en los procesos y los habilitadores, y aquí también unas pocas palabras, pero creo que son importantes. El tema de la monitorización de KPIs, de las magnitudes relevantes y los resultados. Al final todo esto tiene que retroalimentar todas las decisiones que vais tomando. Muchas compañías, aunque esto parece una obviedad, muchas compañías al final lo que están midiendo es cuánto vendo, cuánto es el beneficio y alguna cosita más, ¿vale? Pero la calidad de la venta no es siempre igual. Hay una buena calidad, aquella que te deja quizás un margen superior, y hay otra venta que quizás no es buena porque no te deja unos márgenes buenos o otro tipo de cosas. También podéis estar midiendo tráfico y este tipo de cosas en las tiendas o el volumen, el mix de productos, etcétera, etcétera. La arquitectura de procesos, porque yo creo que en un cambio de canales en los cuales vais a empezar a operar en canales que eran hasta ahora más o menos desconocidos para vosotros, es importante establecer una serie de procesos, de tareas que permitan que todo esto fluya con normalidad, porque al final de lo que estamos hablando es de qué nivel de servicio estoy dando yo a los clientes, cómo genero esa satisfacción, cómo logro que que estos clientes sigan volviendo a trabajar con nosotros. Y por último, el tema de la tecnología, ¿no? El aumentar este apoyo quizás digital, dándole herramientas a los vendedores para que puedan seguir operando cuáles sean las condiciones del mercado. Hablábamos de cómo ajustar la oferta comercial y el modelo de ingresos. Os queríamos dejar algunas ideas porque tendemos a pensar, y esto ocurre en absolutamente todos los sectores, que el sector opera de la manera que opera y difícilmente se puede cambiar. Yo os invitaría a que pensaseis un poco de manera un poco más, digamos, innovadora, creativa, de decir, oye, realmente vamos a pensar en cosas algo muy diferentes, luego vamos a ver cómo podríamos hacerlas viables en nuestro negocio. Pero, por ejemplo, recordaros que hay ciertas dinámicas que anteriormente no existían en muchos negocios. Aquí lo que os indicamos es modelos de suscripción, gestión de precios dinámicos, periodos de prueba gratuito, el pago por uso, el pago por rendimiento. ¿Cuál fue la industria o el sector en el que se originó y a dónde lo han ido adoptando, ¿no? Por ejemplo, los periódicos se dan de manera gratuita para las suscripciones, sobre todo ahora más, para que los probases y luego te suscribas. Y, por ejemplo, ahora en la venta de colchones, de camas, también se está haciendo. Todo aquello que era pago por uso en el software, que en la industria pesada, ¿no?, de maquinaria se veía como algo, ¿cómo puedo alquilar, ¿no?, por decir de alguna manera yo algo? Pues han visto que es algo que aplica muy bien porque es más fácil para sus clientes y de hecho crea un cierto grado de fidelidad porque tienes un contacto continuo, no haces una venta y te desentiendes, sino que estás haciendo mantenimiento predictivo, estás haciendo una serie de cosas en vuestro negocio. En el mundo de la construcción esto ocurre. Hay muchas compañías que antes vendían productos de fontanería y que ahora están haciendo instalaciones llave en mano y que están cobrando a sus clientes. Es cierto que son grandes proyectos, pero están cobrando a sus clientes por el uso de esta infraestructura, ¿no? Por ejemplo, de fontanería o de calefacción o refrigeración, etcétera, etcétera. Y incluso les cobran por el mantenimiento, ¿no? Y los precios dinámicos igual. Era algo que era más habitual de las aerolíneas, pero cada vez más lo vemos en las tiendas, ¿vale? En función de la estacionalidad, ciertos modelos o ciertas circunstancias, esos precios cambian. Y aquí os queremos lanzar la última pregunta, que es, ¿cuáles creéis vosotros que son las óptimas palancas comerciales y que debéis atacar o que debéis estudiar o lanzar de manera prioritaria?
Vamos a dejar unos segundos más para que terminéis de contestar. Y si os parece, ya lo voy a mostrar. Bueno, la palanca que creéis que tiene mayor relevancia ahora mismo es aumentar esa productividad comercial de la que veníamos hablando, seguido del desarrollo y la potenciación de los canales de e-commerce. Yo creo que es algo que se está hablando mucho en vuestro sector y que es importante y creo que ganarán importancia. Solo por un tema que todavía no hemos mencionado, pero creo que es muy importante, y es el hecho de la adquisición de conocimiento que obtendréis de vuestros clientes. Una vez empecéis a interactuar digitalmente con ellos, toda esta información de alguna manera queda grabada. Podréis ver cuáles son los productos que están consultando, si tenéis cotizaciones podréis ver qué están cotizando y a lo mejor os lleváis alguna sorpresa sobre realmente pueden estar considerando un mix de productos algo diferente al que vienen comprando habitualmente, ¿vale? Entonces, esto yo creo que va a ganar en importancia por todo este conocimiento que va a permitir que la venta sea mucho más eficiente y también eficaz y con mejores resultados. Me sorprende un poco la optimización de precios y descuentos. No sé si es porque dais por hecho que va a haber una guerra de precios, entonces ahí va a haber poco que hacer, o cuáles son los motivos, pero sin lugar a dudas, vigilad mucho cuál es el impacto de reducciones de precio que dais, porque sí que si lo piensas en gano o pierdo la venta, pero puede ser que no estés considerando generar una demanda suficientemente alta como para compensar ese margen que estás perdiendo por otras vías. Y luego, bueno, el desarrollo de capacidades y herramientas de venta remota, que es algo que sin duda es muy importante. Vale. ¿Cómo solemos trabajar? Os dejamos esto para que, a modo de inspiración, pero nosotros trabajamos principalmente sobre estos tres grupos, ¿no? de oportunidades. Temas de gestión en la crisis, otro de optimización de palancas comerciales y revisión de la estrategia comercial. Digamos que de alguna manera en la gestión de la crisis lo que estamos haciendo es desde ser meros asesores de compañías que nos llaman para decir, oye, tenemos que tomar ciertas decisiones y necesitamos que nos contéis un poco cuál es vuestra experiencia de cara a mejorar un poco o garantizar que estamos tomando las decisiones correctas, ¿no? También construir equipos cross-funcionales que permitan dar una respuesta rápida y luego, pues otro tipo de ayudas como puede ser con ejemplos, mostrando cuáles son mejores prácticas, tanto a nivel de España como puede ser también a nivel internacional, que es lo que están haciendo otras compañías que también lo tenemos. Luego otras cosas que son más un poco a medio plazo, aunque también se pueden encontrar cosas a corto plazo, de encontrar estrategias o oportunidades en el ámbito del pricing. Y por último, temas de estrategia comercial, ¿no? De ver cómo tengo que cambiar en cierto modo o modificar o adaptar mis capacidades. Y hasta aquí todo lo que os queríamos contar. De momento, si os parece, lo que vamos a hacer, había unas cuantas preguntas que habían quedado sin contestar y las vamos a ir contestando. Si tenéis alguna, todavía podemos dedicarles algunos minutos más. La primera pregunta era ¿en qué consisten soluciones innovadoras de salarios? Quizás es importante entender que en el ejemplo en el que salía que era el ejemplo de Starbucks, al final están expuestos a un mercado internacional donde las medidas en función de qué país pueden ser muy diferentes, ¿vale? Pero cuando hablamos de soluciones innovadoras pueden ser, uno, en cambiar el concepto, y sé que hay legislación y hay cosas que puedan impedir o limitar digamos que las cosas o las medidas que se pueden tomar, pero trabajar sobre los variables, cuánto más variable pongo en función de éxito, cómo le mido el éxito. Se pueden hacer luego también, en este caso se motivaban también un poco el ayuda a la comunidad, ¿no? Si ayudabas a la comunidad y no te quedabas en casa, pues decían, oye, te mantenemos el salario, no vienes a trabajar, pero estás ayudando de otra manera a la comunidad, a la sociedad en esta crisis.
estos son las medidas. Algunas afectan más a la compañía y el otro es la compañía la que subvenciona un salario para que el empleado cuide a los demás. Nos preguntáis si vamos a enviar la presentación. Lo que vamos a hacer es, os vamos a hacer llegar el vídeo sí o sí, y la presentación probablemente también os la haremos llegar. Probablemente lo que hagamos es, a través de Sebastián o Rocío, que os lo hagan llegar a todos vosotros. Otra pregunta que había es cómo van a reaccionar inmediatamente las grandes superficies con los precios en cuanto puedan abrir sus puertas. Difícil de prever. Es difícil de prever. Probablemente, pues ya sabemos que hay algunas que tenéis todos en mente, Leroy Merlin, Bricomart, etcétera, etcétera, pues puede ser que vuelvan con un cierto grado de agresividad en los precios o lanzando promociones con el objetivo de reactivarlo. Es una posibilidad. Otra posibilidad es que sean conscientes de que realmente, por mucho que bajen el precio, la demanda es lo que es y no van a poder generar mucho más. Las otras eran sobre la PPT. Vale, y ahora aquí creo que había, si no me equivoco... José Luis está con la mano levantada, ¿no? Vale, pues vamos a hacer una cosa. A ver, aquí había una pregunta adicional. Decía, cuando habláis de nuevas estrategias de venta, como en el canal e-commerce, principalmente habláis de grandes marcas. Nuestro sector está ocupado por una mayoría de empresas pequeñas en cuanto al tamaño y facturación. ¿Cómo creéis que podemos afrontar este reto de mejor forma? Esto es una conversación que tenemos muy a menudo. A ver, yo creo que lo importante es buscar una forma pragmática de acometerlo, ¿vale? Porque inmediatamente empezamos a pensar, tengo que conseguir digitalizar todo mi portafolio de productos, tengo que empezar a que todos mis clientes vayan accediendo a esto, cómo lo doy a conocer, cómo tengo que invertir en imagen de marca, etcétera, etcétera. Pero puede haber otras maneras, pensando así en voz alta, que podéis decir, oye, yo voy a crear una plataforma y lo que voy a hacer es clientes que me hagan compra, ya sea de manera presencial o como sea, yo lo que voy a hacer es, voy a subir esa compra a mi plataforma y le voy a decir a ese cliente que si quiere replicar otra vez la compra, accediendo a mi plataforma, ya puede, ¿sabes? Si se la tenemos preparada. Entonces puedes ir haciéndolo casi cliente a cliente. Claro, como todos los clientes van comprando cosas diferentes, de esta manera automáticamente vas subiendo productos. Es una manera, ¿eh? Pero creo que, sin lugar a dudas, va a ser importante para vosotros y creo que tenéis que buscar las maneras de digitalizar vuestro negocio. Y la digitalización, preguntáis, ¿está siendo muy importante para las empresas? Cada vez más. Cada vez vemos que las empresas, tanto fabricantes como distribuidores, están buscando ese contacto continuo. Aquí no solo pensemos en venta, pensemos en contacto continuo con el cliente, entender cuáles son sus necesidades. Muchas veces en esa interlocución verbal no necesariamente te cuentan absolutamente todo. Pueden estar pensando en, oye, cómo... en un mix de producto diferente, pero que no te lo van a consultar porque piensan que a lo mejor vas a negociar o tal, cualquier cosa de estas, y realmente esto sí lo podrías averiguar cuando se ponen a jugar simplemente con la herramienta y a realizar sus pedidos. Relacionado con esto, ¿cuánto cuesta una plataforma de venta e-commerce? Hoy en día estas inversiones son relativamente asequibles. Como digo, siempre hay que buscar, oye, cuál es el mínimo viable que necesito y cómo voy construyendo poco a poco. Pero las hay, no sabría deciros números ahora porque depende mucho del enfoque que se le quiera dar, pero son verdaderamente asequibles. Ya no es tan caro como en el pasado. No sé, a ver un segundo, que había... no sé si tenéis alguna pregunta más, porque luego veo alguna afirmación. Vale, había una pregunta aquí. Un segundo. En la situación que ahora mismo estamos, ¿cuál es la mejor manera de actuar con los clientes ya que no tienes contacto directo? No sé si te refieres a contacto directo, contacto presencial, pero de alguna manera sí que es verdad que el equipo comercial de alguna manera tiene que empezar a generar ese tipo de
ese tipo de interlocución con los clientes, ¿no? Ya sea por email, ya sean llamadas, pero hay que perseguir a los clientes. Como tenemos unos recursos finitos y limitados, lo que tenemos que hacer es aprovechar muy bien, o sea, saber muy bien dónde estamos dedicando los esfuerzos. A escoger, como decía Ignacio, vamos a identificar a los clientes que son tan importantes, que son los más importantes para nosotros, y desde luego a estos son los que hay que llamar, hay que perseguir, hay que hacerle ciertas preguntas, también preocuparnos por ellos, ¿no? Saber cómo están, etcétera, etcétera. Porque con muchos tenéis contacto más bien personal. Había otra pregunta aquí, dice, en el caso de la digitalización del sector de materiales, el fabricante podrá vender directamente y eliminar la distribución. Sí y no. Realmente, al final, el distribuidor aporta un valor, y lo que aporta en muchos casos es la capilaridad, que para el fabricante es difícil, ¿no? Para un fabricante es relativamente fácil tener un contacto y vender grandes pedidos, grandes lotes. Pero cuando es cosas más pequeñas, le supone tanto esfuerzo y tanto coste que no le merece la pena. Y es aquí donde la distribución, sin lugar a dudas, le aporta un valor tremendo, porque además ellos no podrían mantener este contacto continuo con todos estos clientes. Sí podrían, o sea, de manera pasiva sí, pero no de manera activa. A ver. Según vosotros, ¿cómo será la curva de esta crisis, V, W o L? Sinceramente, no lo sabemos. No lo sabemos, yo creo que estamos todos expectantes. Yo tiendo a pensar más que puede ser una L. Pues una L no tan larga como la del 2008, que se nos hizo eterna, pero también cuando hablamos de WWL estamos hablando un poco del periodo temporal, pero yo no creo que vaya a ser un rebote inmediato en cuanto acabe el confinamiento y nos dejen volver a trabajar. Pero, insisto, son hipótesis. Los economistas están haciendo muchas estimaciones y muchas previsiones, y la realidad es que los expertos sanitarios no saben indicar con precisión cuándo finalmente va a estar bien atajado este virus y vamos a poder volver a una vida normal. Por lo tanto, sin esa pregunta es difícil estimar la otra. En este tiempo, muchas empresas, y si os parece, yo tengo unos minutos más, me quedo aquí mientras hagáis preguntas. En este tiempo, muchas empresas pequeñas reformistas están con las obras congeladas porque se han prohibido. Y por otra parte, se han cortado en seco la demanda. ¿En qué medida podríamos ayudarles y de este modo estrechar más la relación y que sea aprovechable a medio plazo? Hombre, realmente yo creo que lo que aprieta más, quizás también a ellos pudiese ser el tema de la caja, todo dependiendo, ¿no? Pero efectivamente yo creo que el servicio que le podáis dar en términos de flexibilidad financiera, en este caso podría ser algo interesante para ellos, pero yo os invito muchas veces, simplemente, nosotros en nuestros proyectos una de las cosas que hacemos es hablar con los clientes de la empresa que nos contrata, con el objetivo simplemente de escuchar y entender, oye, cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades. Y yo os invito a que tengáis estas conversaciones con vuestros clientes, porque vais a poder acertar mucho más en aquello que tenéis que preparar. Pregunta para los dos. ¿Haríais la reforma del baño de vuestra casa mediante una venta, asesoramiento remoto, ya sea videollamada o envío de muestras a vuestra casa? Nacho, te dejo que contestes tú primero y luego me tiro yo a la piscina. Sí, estoy sesgado porque yo reformé la casa hace un par de años. Sí, creo que no tendría problema, pero sí que necesitaría flexibilidad para cancelar la reforma si no me convence a la semana o algo así. Yo debo reconocer que recientemente he contratado algo de manera remota. Todas las conversaciones que había tenido eran telefónicas. Y las explicaciones que me mandaban vía email y luego telefónicamente eran tan buenas que me decanté por esa persona antes que por otras alternativas que tenía. Y no necesariamente era la más barata. Me parecía que tenía un buen precio, pero no era la más barata, pero fue la que más me convenció. Sí, la clave es generar confianza, ¿no?
¿Cómo podemos financiar a nuestros clientes si las compañías de crédito están rebajando las líneas de crédito? Bueno, esto es una pregunta más financiera. Yo creo que ahora tenemos los fondos ICO a disposición. Si bien es cierto, es que, bueno, pues tienes que primero poder acceder a ellos, que te los den, tardan algún tiempo, etcétera, etcétera. Pero también os diría que tengáis cuidado con estas cosas, porque de financiar a aquellos que realmente veis que merece la pena financiar, o sea, en el sentido de que son clientes buenos históricamente, viables, porque los recursos son limitados. En cuanto a la financiación de empresas, muchos distribuidores estamos apoyándonos en grandes aseguradoras de crédito caución, CESTE, etcétera, etcétera. ¿Saldremos reforzados de esta situación? Yo creo que más preparados. Saldremos más preparados, esa es una buena afirmación, saldremos más preparados. Creemos que nos va a hacer replantearnos ciertas cosas y nos va a hacer ver oportunidades donde quizás antes no las veíamos o no las habíamos priorizado, pero que son importantes. La pregunta es si creéis que también van a cambiar su forma de analizar a las empresas, estas aseguradoras, el crédito caución, etcétera, etcétera. No lo sé, no sé si va a cambiar. No soy un experto en esto y sinceramente no puedo, ni puedo ni debo decir nada, porque lo mismo acierto, lo mismo me equivoco. Espero no haberme saltado ninguna. He hecho lo posible por ir una a una. ¿El CRM es una buena herramienta de trabajo? Sí, sí y sí. Sí lo es. Lo es, pero os diré una cosa. Muchas compañías fallan. Muchas compañías implementan herramientas, se gastan un dineral en herramientas de CRM y, sin embargo, luego fracasan rotundamente. Es importante que penséis cómo vais a utilizar la herramienta y para qué os sirve y qué valor le vais a extraer. O sea, nosotros, de hecho, apoyamos a muchas compañías en la implantación de CRMs. Nosotros no somos los que implantamos el CRM tecnológicamente o técnicamente, pero somos los que, anterior a eso, definimos cómo tiene que ser ese CRM y qué valor tiene que aportar a la empresa y cómo se va a utilizar. Pero sí, creo que sí. Y no tiene por qué ser una herramienta de CRM. Yo creo que hay maneras de construir cosas que sean más básicas, son un poco más tediosas, pero que te ayudan a hacer un seguimiento de la actividad comercial, que al final es de lo que se trata. Las grandes superficies se basan en los grandes espacios para multitudes, justo lo contrario de esta etapa larga que nos espera, efectivamente. Quizá esto pueda ser una oportunidad para nosotros. Creo que sí. Por otra parte, están siendo muy agresivos las estrategias digitales y telefónicas. ¿Cómo podemos sacar partido de todo esto? Yo creo que probablemente vosotros tengáis un mayor nivel de cercanía y de confianza con vuestros clientes que las grandes superficies. Y creo que eso puede jugar un papel relevante e importante y debe jugarlo, ¿vale? Entonces, si tenéis una manera de llegar a estos clientes, de ofrecerles servicios, alternativas, de facilitar la realización de pedidos, yo creo que es una manera de sacarle partido. O sea, no es muy diferente a lo que puedan estar haciendo ellos. Seguramente muchos de vosotros ya tengan vuestros números de teléfono y os llamen, os hagan pedidos y tal. Sobre todo, es importante que, insisto otra vez en lo de los mejores clientes, en que prioricéis a aquellos a los que vais a darle este tipo de servicios. Podéis desarrollar un poco más por qué no es recomendable vender a través de Amazon, AliExpress. A ver, no es que no sea recomendable. Puede ser una primera fase de iniciación en lo que es la venta digital. El gran reto con estas plataformas es que, dependiendo si lo utilizas como que venda Amazon o AliExpress directamente, o si lo utilizas como marketplace, al final ellos lo que utilizan es el conocimiento que obtienen de la venta que estás realizando para entender si el producto funciona o no funciona y luego eventualmente, ¿por qué no?, crear un producto con marca propia que ellos puedan lanzar, ¿vale? O sea, al final de lo que están haciendo es aprender de vosotros. En unos casos tienes un mayor control del precio, en otros casos tienes un menor control del precio. Pero a futuro, tendréis poco conocimiento. El tema aquí es que vais a tener un conocimiento limitado de vuestro cliente, de quién es la persona que os está comprando, ¿vale? Y a futuro lo que tenéis que estar buscando es saber quién es la persona que os compra. Podéis pasar
imaginaros de un caso extremo en el que hoy sabéis más o menos todo el mundo que va a vuestro distribuidor a compraros algo, o muchos de ellos, a no saber absolutamente nada de ellos, ¿vale? Y esto conocemos empresas que están haciendo este tipo de venta así, y ese es el gran problema y el gran dilema que tienen. Entonces, por eso es más recomendable el que los clientes, vuestros propios clientes, vayan a vuestra propia página web. Nacho, no te estoy dejando hablar, si tienes algo que aportar. No, sí, totalmente alineado. O sea, el problema de Amazon es que al final no sabes quién te está comprando y muchas veces no sabes si se está agresivizando el canal porque el producto es demasiado bueno para quien lo compra o simplemente que se necesitan precios menores. Hay riesgos grandes. ¿Quieres contestar esta última pregunta tú? La de, no sé si la ves, si no te la leo yo. ¿Qué consideráis más importantes, la digitalización en venta, e-commerce o digitalización de gestión interna, optimización de costes, compras y proveedores? O sea, a día de hoy me parece que es imprescindible digitalizar la parte de venta. Necesitamos generar actividad a través de canales digitales. Es imprescindible. O sea, realmente es importante que, o sea, cualquier venta externa en e-commerce va a generar un cierto número de procesos internos que van a requerir un cierto grado de digitalización, si no va a ser ingestionable. Por lo tanto, yo creo que tiene que ir un poco en paralelo, lo que significa es que a lo mejor internamente no es necesario digitalizar absolutamente todo. Optimización de costes tenéis que hacer en paralelo sí o sí. Aquí es muy difícil porque creo que hay que aprovechar todas las oportunidades que tenéis en vuestras manos con el objetivo de poder mejorar vuestra cuenta de resultados. Es difícil poder priorizar. A ver, yo creo que es básico concretar nuestra cartera de productos. Creo que es la principal diferencia que tenemos con las grandes superficies. Seguro que sí, porque ellos se basan también mucho en la marca blanca en algunos casos. Nosotros nos perdemos con muchas referencias y marcas dispares. Correcto. No da sensación de seguridad y organización. Me gustaría saber si realmente la mayoría de nosotros la tenemos concretada o no. Por mi parte, no. Puede mejorar. Sin duda. Siempre decimos, nosotros cuando revisamos los portafolios de productos, tanto distribuidores o fabricantes, quien sea, una de las cosas que decimos siempre es que el portafolio de productos no puede ser una colección de productos. Al final, el portafolio de productos es una herramienta estratégica de venta y como tal la tenéis que tener muy bien ordenada, ¿vale? Saber, oye, tengo unos productos con unos márgenes superiores, unos productos más commodities para llegar a lograr ciertos volúmenes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estoy de acuerdo con eso. Es necesario y es recomendable hacer una revisión de esto. ¿Creéis que las centrales de compra conseguirán ponernos de acuerdo para crear una plataforma e-commerce conjunta y así lograr el objetivo con mayor rapidez? Podría ser. Podría ser. Podría ser. Puede ser una manera de acelerarlo, sin lugar a dudas. Eso está, creo que quizás hay alguna que nos está escuchando y pueden tomar nota de la iniciativa. De acuerdo. Yo os invito, pues nos hemos pasado bastante del tiempo. Si tenéis alguna pregunta adicional, yo os invito a que nos la enviéis. Yo creo que nuestros contactos, al menos el mío, lo podéis encontrar en nuestra página web, si no, a través de Rocío o Sebastián de Andimat también podéis obtenerlo. Y si no, os la decimos ahora mismo, que es ignacio.gomez@simon-kucher.com. Ahí nos podéis enviar las preguntas que tengáis y estaremos encantados de responderlas. Y si no, a ignacio.vasallo@simon-kucher.com. Y os haremos llegar el documento, os haremos llegar también el vídeo, de eso tardaremos algunos días más. Y nada, simplemente agradeceros vuestra participación, agradeceros vuestro interés y nada, desearos pues nada, suerte en mucha salud y suerte en estos siguientes pasos de ajustarnos a este nuevo entorno. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.